rápidamente continuar hablando lo que hemos estado enseñando, lo que hemos estado transmitiendo estos últimos viernes. Y hemos estado hablando acerca del misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad, muchas veces nosotros pensamos, el nombre es bien fuerte y de hecho tiene un significado bien tremendo, que lo vamos a recordar ahora en unos slides más adelante. Y definitivamente es una entidad, pero también es una organización de tinieblas que tiene un solo objetivo: destruir el plan de Dios, estorbar el plan de Dios. Entonces el apóstol Pablo es la primera, él lo menciona en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, verso 7. Dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que haya quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. La semana pasada, solamente les voy a recordar, hablábamos que una de las formas en cómo la iniquidad está operando en la iglesia es el desánimo, es el no valorar la presencia de Dios. Los que vinimos la semana pasada, el no valorar los tiempos, y pusimos el ejemplo de las 10 vírgenes, las 5 prudentes, las 5 insensatas. Se recordarán que eso fue lo que estuvimos conversando. Entonces estuvimos viendo cómo puede afectar el misterio de la iniquidad dentro de la congregación o dentro de nosotros. Entonces, para poder comprender un poquito mejor el tema o la enseñanza, como es un viernes de estudio, definamos qué significa iniquidad. Iniquidad es todo aquello que no se amolda a la norma de excelencia moral de Dios, y por eso es malo y es perverso. La palabra perverso es torcido. Por eso que en la palabra clave hebrea 57-53, hacer iniquidad, doblar o desviarse del camino. Es decir, nosotros vemos claramente que la iniquidad ha estado desde hace muchos años. Tiene mucho tiempo la iniquidad. De hecho, hay un texto impresionante, y yo no quiero entrar en detalles, solamente quiero dar una pincelada. Cuando se habla de la caída de Luzbel, que uno de los capítulos en donde uno puede visualizar la caída de Luzbel, es decir, quien se vuelve Satanás, está en el capítulo 28 de Ezequiel. Capítulo 28 desde el verso 13 en adelante. Y dice ahí que Dios le reclama y le dice: eras perfecto hasta que se halló en ti. Hay versiones que dice maldad, pero la traducción más cercana al original: hasta que se halló en ti iniquidad. Y pecaste. La palabra pecado significa errar al blanco. Ese es el origen de la palabra pecar. Entonces lo que está diciendo: perfecto eras en tus caminos hasta que se halló en ti iniquidad y fallaste. Te torciste, te desviaste, hiciste pecado. Entonces se le conoce como iniquidad. Lo mismo ocurre, recuérdense que pasó también en el huerto del Edén, que a Adán se le dio una orden que no podía comer solo de un fruto, de cualquiera menos de uno, no podía tocarlo, y él cometió iniquidad. Entonces la iniquidad es todo aquello que no se amolda a lo que Dios quiere. Entonces, fíjense que la palabra iniquidad, y muchas veces se habla de una potestad terrible que inclusive es una entidad específica que hizo caer a Luzbel. Alguien me preguntó en algún momento: ¿cómo es que cayó Luzbel? Luzbel, Satanás, no partió siendo malo, partió siendo una luz hermosa. Te falló, al igual que Adán y Eva. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió?
Ahora, el tema es que es preocupante porque el misterio de la iniquidad ya está en acción dentro de la iglesia. Tiene un objetivo, es distorsionar lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Entonces miren por favor lo que el salmista dijo en el salmo más largo de la Biblia. El capítulo más largo de la Biblia es el Salmo 119, verso 133. Miren cómo el salmista pide esto. Ordena mis pasos ¿con qué? Con tu palabra. Ordena mis pasos con tu palabra. Y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. O sea, quiere decir que pudiera existir la posibilidad de que algo que no se amolda a Dios nos domine. Eso es lo que está diciendo ahí. De hecho, a David le ocurrió, a él le pasó. El capítulo 32 de los Salmos dice que él, mientras hizo silencio, mientras se quedó callado con un pecado, con una situación que hubo en él, sus huesos se envejecieron. Su angustia, no podía dormir, no podía descansar, y era algo tremendo hasta que confesó su pecado, así dice la Escritura. Cuando confesó su pecado se alivió. Por eso que uno de los grandes conflictos que el ser humano tiene es el orgullo. Ese es el peor enemigo del ser humano, no reconocer que uno está fallando. Entonces el salmista ya entendía que solamente por medio de la palabra, no por los sentires, sino por la palabra, podemos enderezar nuestro camino, nuestros pasos. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Entonces, hoy yo quiero hablarles de una iniquidad específica que la tenemos constante en nuestra vida. Y miren lo que la Escritura dice en Santiago capítulo 3, verso 6. Yo no les voy a hablar de una potestad, no les voy a hablar de la organización de tinieblas. Yo quiero hablarles de algo tan sencillo, pero tan terrible. La lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. ¿Qué les parece si hablamos de esto? ¿Sabes por qué? Porque nosotros nos dedicamos a señalar potestades de iniquidad, pero la lengua es un mundo de iniquidad. Así dice la Escritura. El problema es, y lo vamos a ver más adelante, que el que no logra controlar su lengua no puede controlar su cuerpo. Y hoy vamos a analizar bíblicamente una fórmula súper interesante que nos va a ayudar a medir nuestro nivel espiritual. Porque hay textos impresionantes que tienen que ver con la lengua. Mientras estudiaba esto, la verdad es que uno es confrontado con la palabra, y al ser confrontado uno dice, wow, Señor, todavía nos falta mucho. Porque estos temas jamás, y yo quiero pedirles algo que siempre ustedes como ovejas de esta casa, nunca vayan a pensar que uno prepara un tema específicamente para alguien. Nunca, 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 nunca. Y si alguien te dice algo, dile, no es así. Yo me paro delante del Señor, vive mi Dios Todopoderoso, que nunca, porque la palabra nos confronta a todos, nos endereza. ¿No le pidió eso el salmista? Ordena mis pasos con tu palabra. Entonces no es uno. Entonces Dios nos va llevando y nos va dando un alimento apropiado para poder crecer, para podernos desarrollar. Él conoce nuestra dieta, igual que los papás. ¿Nunca le dieron ulpo a ustedes? ¿Se acuerdan del ulpo, no? Ahí me recuerdo y no quiero ministrarme, ¿sí? No quiero ministrarme. ¿Por qué? Porque yo no sé qué les agarró en aquellos días, que el ulpo lo hacía crecer a uno, y mire,
Como que vino, como que no creí mucho. Usted también comió ulpo, imagínense. Entonces nosotros, miren, entonces no podemos, entonces el ulpo, en fin. Entonces, inclusive yo me acuerdo, no puede salir a jugar sin primero comerse un plato de ulpo. ¿Le pasó lo mismo? Lloremos juntos entonces. Sí, qué tremendo. Ya después alguna mamita después le explica, es harina con agua, con leche, y ahí te van a explicar, harina tostada. Entonces, en fin, dietas que uno tenía supuestamente para poder crecer, pero Dios es sabio y Él sabe lo que su pueblo necesita. Entonces muchas veces el Señor nos habla por medio de su palabra, que es el alimento apropiado. Nos está enseñando, nos está instruyendo, nos está enderezando. Porque ninguno de los que estamos acá ya llegó a la meta. Porque si hubiera llegado ya no estaría aquí. No estaríamos aquí. Entonces, si todavía estamos aquí en la tierra es porque todavía necesitamos rendir áreas de nuestra vida. Por muy bueno que uno se sienta, nos falta mucho todavía. Porque además no es por nuestra fuerza, sino por Dios, a quien ve obedecer, Él va a terminar la obra que comenzó. No es que nosotros lleguemos a ser perfectos, se lo quiero adelantar. No se frustre si usted puede concentrarse. Estamos en un cuerpo de pecado, un cuerpo de debilidades. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer tampoco es justificar, pero sí haciendo un esfuerzo. Porque al ver Dios que nos estamos esforzando en áreas específicas, se cumple lo que dice la Escritura, que el Señor Jesucristo se perfecciona en nuestras debilidades. Entonces, eso es lo lindo. Ahora, analicemos esto. ¿Por qué? Porque la lengua es un mundo de maldad. Es un mundo de iniquidad. Quiere decir, si acabamos de definir la palabra iniquidad, iniquidad significa estar torcido, torcerse, desviarse del camino, es todo lo que no se amolda a la norma moral de Dios. Entonces, quiere decir que en nuestra lengua existe un mundo de cosas que se oponen o que no están acorde a lo que Dios quiere. El tema es que nosotros, cuando venimos a Cristo, una de las cosas que no contemplamos es que tenemos que aprender a cambiar la forma de hablar. Y no frases célebres de evangélicos, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, hay frases célebres evangélicas. Y no me refiero a eso. Me refiero un paréntesis. ¿Sabían ustedes que hay frases que solo los evangélicos saben? Tú le mencionas algo a las personas que no te entienden nada. ¿Sí? Hay muchas frases evangélicas que la gente no entiende. El hermano se detuvo. Eso lo entiende solamente la gente cristiana. Hay que ungir al hermano. Y de la mollera hasta la punta de sus pies. Esas son frases, viene. Entonces la gente no lo entiende. Hay muchas personas que no entienden. Pero volviendo al tema, no me refiero a un lenguaje propio evangélico, sino que estoy hablando a aprender a hablar. Nosotros no sabemos hablar. Lamentablemente nos instruyeron de una forma errada. No sabemos hablar. Y tampoco me refiero a tener una buena oratoria o una buena pronunciación o una buena dicción, ortografía, etcétera. Si no me estoy refiriendo a que las palabras que salgan de nuestra boca tengan un propósito de bendición y no de destrucción. Entonces, de eso es que quiero hablarles. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante hablar este tema? Miren lo que dice el Salmo, capítulo 59, verso 12. Por el pecado de su boca y las palabras de sus labios sean presos en orgullo, y por las maldiciones y mentiras que profieren. Es decir, como hemos hablado en otras ocasiones, porque este es un tema que hemos tratado, pero hoy yo quiero plantearles otros textos bíblicos y de otra perspectiva.
Es decir, cuando nosotros mentimos, nuestra boca está haciendo iniquidad. Por eso la mentira, el engaño, las malas palabras. Yo me atrevería a decir que la mentira es peor que las malas palabras. Porque yo lo veo en la Biblia. Y eso es bien delicado. Entonces, si es por eso que tenemos que someter nuestra vida delante del Señor y decirle, papito, ayúdanos. Porque estos son temas no convencionales. Estos temas no se conversan. Yo he oído predicadores y he oído por años a líderes mencionar que usted tiene que hablar positivo, tiene que declarar, tiene que bendecir. Pero hay un detalle. La misma palabra dice que de una fuente no pueden salir dos tipos de agua. Entonces es incongruente que con mis mismos labios yo esté adorando a Dios, pero esté hablando mal de alguien, maldiciendo a alguien. Entonces eso Dios lo ve como algo terrible. Y eso sí tenemos que hablarlo. Porque nuestro deseo es alcanzar la estatura del varón perfecto, ¿o no? Entonces es incongruente. De hecho, la Biblia menciona, Jesús es muy fuerte. Jesús dice, muchos se paran en las esquinas o en los podium, dice en otras versiones, y hablan grandes palabras. Estoy citando el capítulo 6 de Mateo. Dan grandes discursos, pero dice, son hipócritas. Es fuerte Jesús con eso. Bueno, nosotros podemos pararnos. Yo me puedo parar aquí y predicarles un montón de cosas. Y yo me estoy arriesgando. Y cualquiera que se pare a predicar. Es bien delicado porque podemos ser hipócritas. Por eso es demasiado un tema que debemos de someternos delante del Señor. Es un tema que sí hay que hablarlo. Porque nosotros debemos de aprender a hablar, a sujetar nuestra manera de ser, producto de tanta contaminación y cosa. Miren por favor cómo declara la traducción Palabra de Dios para Todos en Proverbios capítulo 18 verso 21. Lo que uno habla determina la vida y la muerte. Que se atenga a las consecuencias los que no miden sus palabras. Así lo define. Es decir, hay muchas palabras que nosotros no controlamos. Y lo terrible es que el diablo lo único que está haciendo es esperar que uno hable engaño, o hable una mentira, o hable mal. Para él no perdona. En él no existe misericordia. Nuestras palabras tienen demasiado poder. Por eso que nosotros tenemos que pedirle a Dios tener un control en nuestra manera de hablar. ¿Qué vamos a hablar y qué vamos a decir? Y ahora vamos a dar ciertos textos bíblicos que nos van a ayudar, porque no sacamos nada solamente con ver que qué difícil está el tema, sino que vamos a buscar soluciones bíblicamente. Entonces, ¿cómo nosotros podemos someter nuestra lengua? ¿Cómo podemos someter nuestra manera de hablar? ¿Cómo le tenemos que hablar a un hijo? ¿Por qué? Porque nosotros podemos estar creyendo que la estamos haciendo de oro y le estamos haciendo un daño terrible a nuestros hijos. Eso es algo impresionante. Nuestras palabras pueden afectar de una manera impresionante nuestras generaciones, nuestros hijos. Y en el matrimonio. Porque uno cuando tiene más confianza con alguien, ya no se mide. Dice nomás. Ese es un tema. Yo le contaba a los hermanos anoche en Talca y les decía que mis hijos tienen mucho más confianza con la mamá. Y a la mamá le dicen cosas y de repente se enojan. Conmigo se miden un poquito más. Porque yo soy como un poquito más estricto. Entonces, con ella tienen más confianza. Entonces la pregunta que yo te hago,
es cómo tú hablas con la persona que más confianza tienes. Cómo tú le hablas a tu esposa, cómo tú le hablas a tu esposo, cómo le hablamos a nuestros hijos, cómo le hablamos. Realmente con la persona que tenemos más confianza se pueden empezar las palabras. Porque aquí en la iglesia todos vamos a hablar bien. Pero con la persona con más confianza, con la que más confianza tenemos, no medimos. Salen. ¡Bum! Y sobre todo si estamos enojados. Cuando uno está irado, se enoja y empiezan a salir cosas terribles que hieren. Eso es tremendo. Y algo que por algo, yo estaba leyendo y me encontré, no con decenas, cientos de textos bíblicos que hablan de la lengua. Si hay tantos textos bíblicos que hablan de la lengua, hay que prestar atención. ¿Por qué? Porque a veces nosotros queremos rebuscar teológicamente, rebuscar palabras para llamar la atención. Y que la gente sepa y crea que sabe mucho uno. Entonces a veces uno rebusca palabras cuando hay tantas palabras que se mencionaron en la Biblia. Y si se mencionaron muchas veces es para que le prestemos atención. Y estudiando, preparando este tema, me di cuenta de las cientos de palabras o cientos de textos que hablan de la lengua. Entonces, lo que uno habla determina la vida y la muerte. Que se atengan las consecuencias los que no miden sus palabras. Así dice la traducción PDT. Entonces estamos hablando que nuestra lengua, nuestra boca es un mundo de iniquidad. Y dice la Escritura, la semana pasada lo hablamos, que todo el que invoca al Señor, ¿qué dice después? ¿Se recuerdan los que vinieron? A ver, vamos a ver. Todo aquel que invoca al Señor como Dios, apártese de toda iniquidad. Así dice. Eso lo hablamos la semana pasada. Entonces, quiere decir que si yo estoy invocando, Dios me ama, te amamos, te bendecimos. Si yo estoy invocando el nombre de Dios para que mis palabras tengan peso en el mundo espiritual, yo tengo que tener control con mis palabras. Eso es lo que está diciendo. O sea, nosotros podemos estar viviendo situaciones complejas producto de nuestras palabras. ¿Por qué? Porque las palabras que salen de nuestra boca determinan la vida o la muerte. Ahora, miren este texto que me llamó la atención. Santiago capítulo 3, verso 2. Porque todos nosotros ofendemos en muchas formas. Todo el que no ofende con el habla, con sus palabras, dice otra versión. Si pueden buscar otras versiones, por favor, los que tienen Biblia. Dice, y todo el que no ofende con lo que habla, este es un hombre maduro, que puede sujetar también todo su cuerpo. Solamente quiero que me definan qué dice sus versiones. Cambien la palabra maduro. ¿Qué dice? No, por eso les pedí que buscaran sus Biblias. Sí, varón, pero la palabra maduro. Perfecto, muchas gracias. Lo que dicen en la mayoría de las versiones es que toda persona que no ofende con sus palabras es perfecto. Entonces quiere decir que la madurez y la perfección, tengo una pregunta que hacerte. ¿Se miden cuántas oraciones o cuántas horas tú oras? ¿Tu madurez se mide en cuántas sanidades tú has pronunciado con tu boca? ¿En qué se mide tu madurez? En que no ofendemos con nuestras palabras. Huepa. Tenemos que hablar esto. Porque sí es importante que lo conversemos. Porque entonces algo nos está faltando.
Y aquí es donde nosotros tenemos que comprender. Porque inclusive la Biblia, es que Santiago capítulo 3 es un capítulo que a mí me cambió la vida. Ustedes lo van a leer más adelante en su casa, el mismo capítulo, y se van a encontrar con un texto que dice más adelante: ¿hay alguien sabio y entendido entre nosotros? Dice. Y dice, que lo demuestre con la teología que tiene. No dice eso. Dice que lo demuestre con su conducta. Con su conducta. Entonces, perdón lo que voy a decir, perdón. Yo no soy, es más, la semana pasada hablamos que muchos profetizaban en su nombre, hacían milagros en su nombre y echaban fuera demonios en su nombre, ¿verdad? Pero Jesús dijo: no os conozco, ustedes que hacen iniquidad. Entonces, yo puedo ser una persona que ore por los enfermos y se sanan. Miren qué interesante. Yo puedo ser una persona que me pare en un altar y tenga mucha oratoria, pero en eso no se mide la madurez. Se mide en cuánto nosotros no ofendemos con nuestras palabras. Entonces, esta noche nosotros tenemos que hacer un tester. ¿Qué sale de nuestra boca? Y eso va a determinar nuestra madurez. Porque hay algo importante que nosotros no podemos dejar de mencionar. Puede ser que yo no hable malas palabras, pero si yo hablo de alguien a sus espaldas, eso es iniquidad. Porque eso no es hacer el bien. Eso es hacer mal. Entonces, por esa razón, es demasiado importante que nosotros aprendamos a controlar lo que hablamos. Porque puede ser que nosotros nos atemos por no tener control, por soltar. Y estoy hablando todo, ¿no? Y yo soy el primero, porque estamos estudiando la palabra. ¿Sí? Vamos en camino, esto es un proceso. No es que lo hayamos alcanzado, estamos aprendiendo. ¿Hay alguien buena tierra aquí? Amén. No estamos diciendo, no son temas para señalar. Porque si nos vamos a poner a pensar, ninguno de nosotros, ninguno es maduro. Como puro enano, puro inmaduro. Espirituales. Nos falta. Tenemos que crecer. Nuestras palabras son demasiado importantes. Por eso es demasiado importante que nosotros aprendamos a controlar lo que hablamos. Que es difícil. Entonces aquí veo un concepto demasiado interesante. Uy, yo quisiera moverme, pero no me deja el micrófono. Me tiene bozal. Ok. Porque todos nosotros ofendemos en muchas formas. Y todo el que no ofende con lo que habla, este es un hombre maduro, que puede sujetar. ¿Qué dice? Hablemos de esto. Entonces aquí hay algo interesante. Anoche yo les daba un secreto a algunas jovencitas que fueron al discipulado. Y yo quiero darles un consejo a todos los solteros. ¿En qué tú puedes medir que tu pareja, tu futuro esposo, tu futura esposa, tu futura novia o futuro novio, cómo lo puedes medir? Si es una persona capaz de controlarse en todas sus áreas, esa es su manera de hablar. Eso es lo que la Biblia está diciendo. En otras palabras, voy a poner un ejemplo. Nosotros utilizamos aquí en Chile un término, chamuyento. ¿Sí o no? Si una persona habla, tramulla, tú te puedes dar cuenta inmediatamente que esa persona no es capaz de sujetarse. Eso es lo que la Biblia está diciendo. Una persona que miente, no es capaz de sujetarse.
Eso es lo que está diciendo ahí. Una persona madura es una persona que no ofende al hablar, que es cuidadosa y está utilizando todo contexto. Entonces esa persona, como logró controlar sus palabras, es capaz de dominar todo su cuerpo. Es interesante. Entonces nos dejaron este miembro pequeño, como la Biblia lo describe, capaz de incendiar un bosque, para dominarlo. Si lo logramos dominar, seremos capaces de dominar todo el cuerpo. Eso es lo que está diciendo. ¿Tienes otra versión ahí? ¿Lo tienes? ¿Lo puedes leer, por favor? Todos fallamos mucho, pero el que no comete errores en lo que dice ha llegado a la perfección y puede controlar todo su cuerpo. Ok, es interesante. Eso abarca más. El que no comete errores en lo que habla. Entonces es interesante. Por eso que la Biblia misma dice que hasta el necio pasa por sabio cuando hace silencio. Entonces, si está diciendo que el necio, cuando hace silencio, pasa por sabio, quiere decir que muchas veces hacer silencio es sabiduría. Y teniendo tal vez la razón, yo les quiero dar un consejo que a través de los años uno ha ido aprendiendo en el matrimonio. Y miren, hermanos, y esto que les sirva. La verdad es que todos nosotros venimos probablemente de familias que son, miren, buenas para el conflicto. Y hay personas que tienen una facilidad, dicen 3 palabras y lo dejan quieto a otro. Hay personas que tienen eso, y hay personas que no, son tímidas y no logran expresarse. Pero hay personas que son, miren, gruesas. ¡Bam, bam, bam, bam! 3 palabras y quiebra a una persona. Yo quiero explicarles esto. Es demasiado delicado. De tal manera que cuando usted tenga un conflicto con alguien, aprenda esto, yo lo estoy aprendiendo. Cuando yo tengo una discusión, una diferencia con mi esposa, no se trata quién va a ganar. No es que gane él o gane ella, es que gane Cristo. Porque puede ser que yo gane la discusión porque hablo más fuerte y tengo capacidad de poder decir más palabras. Pero perdió Cristo en la casa. Entonces esto no se trata de quién gana una discusión. No, yo cuando llegue a la casa le voy a decir las cositas tal cual son. Si es Dios el que va a triunfar en ese diálogo que tú vas a decir, hazlo. Pero si no, no. Entonces, cuando tengamos un problema con alguien, con nuestra, porque uno de los grandes conflictos, y aquí hay matrimonios, es cuando nos ofendemos, cuando se pierde el respeto. Voy a decir algunas palabras que pasan en Marte, en el planeta Marte. ¿Qué servís? ¿No servís para nada? Y empiezan a ofenderse. Y de ahí para arriba. ¿Y qué? ¿Y tú? ¿Y qué? Y después, sí, soy igual que tu mamá y saliste igual que tu abuelo. Y salen al baile toda la familia. Mire. Y cuando logra subir un poquito, siempre hay una tecla que le va a doler al otro. Y se lo dice. Y lo liquidas. Pues yo oro esta noche para que no te sientas bien por eso. En las discusiones,
Quien tiene que ganar es Cristo. Y puede ser que para que en la discusión gane Cristo, signifique que yo tenga que hacer. Y si yo hice silencio y el otro ganó, puede que no. Porque esto no se trata que tú ganes una discusión. Y lamentablemente los chilenos, nuestra cultura es así. De hecho, somos una de las culturas en América Latina con la mayor capacidad de protestas, de enfrentamientos y todo. Las personas son, tenemos eso. Y como hay un problema de autoestima, entonces queremos demostrar que sabemos mucho, queremos demostrar que yo gano, queremos demostrar, y le voy a buscar la vuelta, todos los defectos de mi hermano Marcelo. Y voy a, sí, pero usted, cuando dijo, pero usted, que va. Y lo dejé callado, gané. No ganaste. Perdiste una batalla. Ahora, por esa razón, es que nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a controlarnos. Y miren, hay textos impresionantes de los que yo les quiero mencionar. Entonces, una persona que logra medir lo que habla es una persona que va a tener la capacidad de controlar todo su cuerpo. Eso dice. Entonces, si tú eres una persona que logras controlar tus palabras, pero cuando estás enojado, cuando estás molesto, y logras controlarte, porque ahora no te controla, ahora estás tranquilito. Pero cuando te tocó algo que no, conmigo no. Ay, ay, no, qué feo eso. Ay, no, yo cuando veo esas cosas, yo prefiero no, hermano, no, o amigo, o qué sé, no, yo prefiero no discutir. Conmigo no. Tú no sabes con quién te estás metiendo. Qué tremendo. No. Y cristiano, ¿le agrego algo cristiano? Le agrego, te lo voy a decir. En el amor del Señor. Tírate. En el amor del Señor te digo que no servís para nada. En el amor del... No. Escuchen. Yo he visto gente pelear fuerte en una iglesia. Agarrarse fuerte. Fuerte, hermano. Porque en la iglesia de repente se topan, vienen gente con carácter fuerte. Y es complejo. Yo ya he servido de árbitro varias veces. No, en serio. Y hay personas que no se controlan. Y hay personas que dicen, no, yo no quiero, y se van. Y te dejan ahí. Se van. Qué triste, hermanos. Yo bendigo tu vida para que logremos tú y yo controlarnos poco a poco. Porque si logramos controlar nuestras palabras, vamos a ser capaces de controlar todo el cuerpo. No tengo que entrar en detalles para hablar eso, ¿verdad? Todo el cuerpo incluye los ojos, incluye los oídos, incluye las manos, incluye todo el cuerpo. Entonces, quiere decir que una persona que no logra controlar su manera de hablar, no controla sus ojos. Una persona que no logra controlar su manera de hablar, no controla sus oídos. Eso es lo que la Biblia, si eso está diciendo. No logra controlar nada de su cuerpo. Entonces, una persona que logra controlar su manera de hablar, sus palabras, es una persona que va a lograr controlar todo su cuerpo. Tremendo. Tremendo. Entonces quiere decir que muchas veces nosotros nos atamos con nuestros labios. Y por eso que no logramos avanzar. Tremendo. Uy, este texto lo tenemos que mandar a tallar. Mire lo que dice. Proverbios capítulo 15, verso 28. El corazón del justo medita
¿Qué medita? ¿Qué medita el corazón del justo? ¿Cómo responder? Mas la boca de los impíos, hablemos esto. Lo primero que quiero que definamos para los que están escribiendo y me están prestando atención. Lo primero, justo. Justo es una persona que considera a Dios en todos sus caminos. Un impío, la palabra impío viene de la palabra impiedad, es decir, un estilo de vida que no considera a Dios. Paremos. Entonces, aquí hay una fórmula que está en este texto. Proverbios es un libro que escribió, son frases que escribió el hombre más sabio de la tierra. Entonces hay que prestarle atención. Además que quedaron plasmados entre los 66 libros como una revelación. Entonces quiere decir, el corazón del justo, voy a parafrasear, el corazón del que considera a Dios medita cómo responder, mas la boca de los que no consideran a Dios habla lo malo. Entonces paremos. ¿Cómo entonces yo voy a lograr controlar mi manera de hablar? ¿Cómo lo controlo? Considerar a Dios antes de hablar. Así es. Cuando yo considero a Dios en toda mi vida, la Biblia define a una persona que considera a Dios como justo. Y la senda del justo es como la luz de la aurora. Entonces los que consideran a Dios crecen, se desarrollan espiritualmente. Entonces yo veo claramente, entonces el que considera a Dios, entonces aquí está, no, yo cuando llegue a la casa tengo que decir las cosas. Padre, y tener la capacidad, nadie dijo que es fácil. No es fácil, porque cuando tocan algo que nos duele, que nos afecta, sobre todo nuestro orgullo, nuestra persona, ¡ja!, vamos a reaccionar de una manera pero tremenda. No, y cuidado si es un hijo. Ahí ya, no conmigo, sí con mi hijo. Es bien tremendo. Y cómo, yo le hago una pregunta, ¿y qué misterio hubo en que el padre vio a su hijo sufrir por amor? Qué sabiduría la del padre. ¿Por qué el padre no se volcó contra toda la humanidad y destruyó y borró a la humanidad? Entonces vemos claramente que Dios no actúa de la misma manera como nosotros. Entonces aquí hay un tema interesante. Dios probó a Abraham en 3 áreas claves en su vida. Lo probó en lo económico, lo probó en su matrimonio y lo probó con su hijo. Y la prueba con su hijo fue difícil. Y él fue capaz de renunciar. Yo sé, hay cosas que son fuertes, pero yo tengo que decirte algo. Jesús venció las tinieblas como un cordero mudo. Es decir, muchas veces las tinieblas se vencen con silencio, pero con un silencio genuino. Con un silencio genuino, no con un silencio de que me muerdo, pero por dentro estoy diciendo un montón de cosas. Es lo mismo. Estamos hablando de aprender a controlarnos. Entonces aquí hay un tema bien interesante. Yo he ido aprendiendo a través del tiempo lo siguiente. Y anoche yo les daba algunos consejos a los predicadores que estaban en Talca. Y aquí hay varios predicadores con llamados tremendos de parte de Dios, pastores, etcétera. Yo hace mucho tiempo, y se los contaba a los hermanos anoche, yo he ido aprendiendo algo. He ido aprendiendo a través del tiempo y sigo aprendiendo y voy a seguir aprendiendo. Cuando uno es un predicador o cuando uno comienza a predicar,
se preocupa mucho de qué va a decir y voy a buscar esta palabra y que no sé qué hay, esto lo dijo el pastor, no, y voy a preparar esto otro. Sí, no, sí, yo lo viví. Y uno inconscientemente quiere impresionar. Y no está en lo que tú digas, sino cómo lo dices. Jesús hablaba 2, 3 palabras, los vientos se sujetaban, los demonios temblaban y la gente decía: ¿quién es este que cuando habla, qué dice? Con autoridad habla. Entonces aquí hay un punto. No está en cuántas palabras diga uno, sino en cómo se dicen, con una autoridad de parte de Dios. Hay palabras, por eso que esta noche le estamos pidiendo, le vamos a pedir al Señor que ponga autoridad en nuestros labios, porque tú tienes la capacidad, tú como papá y mamá pueden, aunque sus hijos sean grandes, las palabras que salen de la boca de una madre, de un padre, establecen propósitos en la vida de un hijo. Son demasiado poderosas. Tus palabras, hermanos, son demasiado poderosas. Por eso el diablo quiere estorbar y quitarnos y hacernos decir tonteras y no sabemos decir y nos enojamos y salen cosas. Pues, ¿en qué se mide la madurez? En que yo logro aprender a controlar mis palabras, mi boca, lo que quiero decir. Pero lo que quiero decir completo, porque yo puedo tal vez no decir nada con la boca, pero con el rostro digo todo. Entonces estamos aprendiendo: Padre, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Ayúdame a responderle a mis hermanos o a responderle a mi esposa. Me dolió, me duele, Señor, me duele y estoy enojado. Se vale decir eso. Porque la Biblia dice: airaos, pero no pequéis. O sea, el sentimiento de ira en sí no es un pecado, es lo que sale después. Entonces va a haber un momento que se te va a revolver y te vas a enojar producto de algo. Pero ahí es donde viene la capacidad de madurez de decir: Señor, estoy molesto, estoy enojado, no quiero decir algo que ofenda, no sé cómo decirlo, dame sabiduría. ¿Sabes? Si Dios pone las palabras, Dios te va a dar tanta gracia que las palabras, las 2, 3 palabras que salgan de tu boca, va a cambiar el curso de la vida. Así dice. Eso leímos. La lengua cambia el curso de la vida. Es impresionante. Entonces sí hay que someterla. Nosotros le damos duro a los pecados sexuales. Controles, hermano. Tome autoridad sobre su cuerpo. Pero si no puede controlar la lengua, no va a poder controlar el cuerpo. Si ese es el punto. ¿Cómo hacemos que nuestros jóvenes o nuestra gente o nosotros que nos sujetemos los pecados del cuerpo, etcétera? Si primero lo que hay que hacer es controlar nuestra lengua. Pero cuando hablamos de controlar nuestra lengua, no es solamente hablar malas palabras, es hablar mentiras, hablar engaños, hablar mal de alguien. Por eso que Dios aborrece el chisme. Por lo mismo, porque el chisme no es hablar bien de alguien. ¿Sabes qué es lo lindo? Es lindo encontrarse con personas que cuando sienten algo van directamente con la persona. Si yo sentí algo con Marcelo, ¿sabes, Marcelo? Pero no sé, pero yo tengo que lograr tener la madurez de no contar. Si se lo cuento a mi esposa es probable que no tenga la madurez. Y obviamente, bueno, hay esposas que sí lo tienen. Hay esposas que sí la tienen. Y yo bendigo a mi esposa porque mi esposa es así. Gracias al Señor. Esposa nunca habla mal de nadie. Nunca. Jamás. Y sí le han hecho cosas, pero nunca ha hablado mal de nadie. Miren, estoy en el altar. Nunca, yo he aprendido de ella. Yo soy más
A mí me da a veces más la chiripio y caí a mi freno a mano. Porque a veces yo le he dicho, ¿sabes? Yo no entiendo a este hermano, Débora. Así me estoy ministrando. Si a uno también, si uno tiene su corazón o no, si uno también es ser humano, si uno también se molesta. ¿Ustedes creen que es bonito escuchar, enterarse de que hablan de ti, que hablan esto? Eso es duro. Entonces a veces uno también humanamente se... Entonces, y siempre, gracias a Dios, puedo hablar de ella porque no está aquí. Ella siempre me dice, no, a lo mejor el hermano no estaba bien. A lo mejor el hermano está pasando por alguna prueba. Y estoy seguro que no lo hizo con intención. Me baja. Sí, tenéis razón. A lo mejor se apretó un dedo el hermano en la mañana, algo, o le pasó, qué sé yo. Pienso en cualquier tontera como para cambiar el chip. Aprendamos a controlarnos. Eso nos va a dar autoridad. Porque ¿de qué te sirve? Fíjate, Alvarito, ¿de qué sirve, Dios mío, que en un culto dirijas y caiga la gloria de Dios y el miércoles le digáis un montón de malas palabras y tonteras a tu futura esposa? Es incongruente, o en la universidad o en la calle. Entonces los demonios saben. Entonces llega algo en el nombre de Jesús, demonio, espíritu inmundo, sal fuera de este ahora mismo, ahora mismo. Y uno le pone color, ¿verdad? Yo creo que si el demonio hablara. De hecho ha pasado. Yo lo he escuchado. Yo escuché un demonio hablar, que le dijo al pastor que estaba reprendiendo, ¿y qué vienes tú a hablar? ¿Con qué autoridad me vienes a reprender? Si tú ayer hiciste esto, tan, a tal hora estuviste en tal lugar, tan. Y le empezó a decir todo lo que había hecho en esos días. ¿En serio? No, si en serio. En el mundo espiritual hay gente que le gusta los demonios. Le gusta andar así, puro cazafantasma, ¿va? Sí, en serio, ¿no? Si es verdad, si yo tengo 27 años de estar en Cristo y he pasado por varias iglesias donde quiere arrepentir y los hermanos llevan aceite. No, el aceite es bíblico, no, es bíblico. No piensen mal, es que ustedes también, ¿va? No, el aceite es bíblico y tiene una representación impresionante. Pero ¿de qué sirve que yo le tire aceite a toda la casa y reprenda demonios y haga un montón de cosas si yo no me controlo en mi manera de hablar? Estoy saliendo de una tremenda reprendida que voy a hacer a una casa y voy con el auto y empiezo a hablar. No, yo fíjate que los hermanos, el líder de Dios mío, ¿qué onda? ¿Qué onda nosotros los cristianos? ¿Cómo vamos a querer que el mundo espiritual se sujete a nosotros? De ninguna manera. Por eso que el justo medita cómo responder. Pero la boca del que no considera a Dios habla malo, habla lo malo, dice cosas, no considera a Dios. Es decir, una persona que está hablando mal, puede ser que Connie sí haya cometido un error. Y la Biblia es tremenda con esto, porque dice, ¿por qué le miras la paja al ojo ajeno? Y no te das cuenta la bigota que hay al frente tuyo. No hay comparación una pajita con una viga. Eso dice la Escritura. ¿Saben qué? Mejor no hablemos mal de nadie. Mejor, mire. Y si tenemos algún conflicto, la Biblia dice, si usted tiene algo contra su hermano, vaya y arréglese con él. Con él. Con él. El poder de la boca o nuestros labios determinan el poder de la vida y la muerte.
Es demasiado importante que nosotros consideremos al Señor. Mire lo que dice la Escritura. Estoy llegando casi a la parte final. Proverbios 18:7 dice: la boca del necio es su ruina. En otras versiones podría decir: por la boca del pez. ¿O cómo es el dicho? Por la boca muere el pez. Otra versión, la nueva versión actualizada dice eso. La boca del necio es su ruina, sus labios una trampa para su alma. Qué triste, hombre. Que Dios nos ayude en el nombre de Jesús. Ok, ¿cuántos queremos aprender a controlarnos? Yo soy el primero, Padre. Yo soy el primero. Entonces vamos a acuñar, vamos a tomar, vamos a apropiarnos de este texto. Salmos 35:28. Mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. ¿Qué les parece? Así que todo el día cantando el disco Salmos. Todo el día. Entonces, ¿de qué está hablando ahí? No está hablando de que necesariamente que cantes, ¿va? Que estés cantando todo el día. Aunque hay algunos que son así. Bonito eso. Bonito eso. Yo conozco uno por ahí que vino de Yupiltepeque, Guatemala, que canta todo el día. Todo el día, todo el día, todo el día, todo el día. Y está bien. Mi lengua hablará de tu justicia. ¿Qué quiere decir? Mi lengua hablará todo lo que a ti te agrada. Mis labios hablarán justicia y de tus alabanzas todo el día. Yo les contaba anoche a los hermanos, yo tuve pastores y amigos. ¡Hala, qué tremendo! Yo no llego ahí, lo confieso. Pero yo tengo amigos que ellos sintieron un rema en su vida. Un rema es que se les hizo vida o algo. ¿Sí? Todos los días hablarle a 5 personas de Cristo. 5 personas de Cristo. Y por lo menos una que venga a los pies de Cristo. Yo conozco gente así. Y tienen 30 años haciéndolo. ¡Hala, qué tremendo! Pero de verdad, buscan el momento, le hablan al de en la feria, a quien sea. Hay gente que tiene eso de maravilloso. ¡Hala, qué lindo! Yo escuché cuando fui a ver a la abuelita, antes, cuando fuimos con Felipe, fuimos a ver a la abuelita de Debbie, que ella ya está en la presencia del Señor. La abuelita le habían declarado un cáncer y estaba ya en una condición bien delicada hace como 2 años atrás. Y yo me recuerdo que cuando pasaba, porque la fuimos a ver al hospital, y cuando pasaba la enfermera a ver cómo está, no me acuerdo cómo le decía, a ver cómo está mi señora, y ella le decía, muy bien, gracias al Señor, le decía, yo me acuerdo de ella, muy bien, gracias al Señor. ¿Y usted ya conoce al Señor? Sí, yo tengo familia que va a la iglesia. No, pero usted ya conoce al Señor, y por ahí se iba. Y ella agonizando, o sea, no agonizando, pero estaba ahí en una condición difícil. Va de predicar a Cristo. Y yo la miraba y yo decía, yo quiero eso. Porque uno es callado. Por ejemplo, ustedes conocen el papá de Melissa, el pastor Leslie Bailey. Él se caracteriza por ser una persona que le habla de Cristo a todo el mundo. Y él dice que era taxista. Él me cuenta a mí. Y él, cuando era taxista, él decía que dice que él ganó cientos de personas para Cristo siendo taxista. Porque él dijo, Señor, si tú me hiciste taxista, me voy a aprovechar de esta condición para hablar de ti. Paraba él, buenos días, ¿cómo está? Muy bien. ¿A dónde vamos? A tal, okay. Y ¿qué tal su día? ¿Verdad? Y ahí más o menos, pero mire, y ahí, él venía ahí. Pero hay alguien que la está viendo, no está sola o no está sola, y por ahí se iba. ¡Bam! Aceptaba a Cristo.
Esos son evangelistas. Hay gente que solamente quiere púlpitos y megáfonos para predicar. ¿Y por qué no hacerlo personal? Y decir, Señor, yo voy a hablar de tu justicia todo el día y de tus alabanzas. ¿Qué quiere decir eso? Qué día tan lindo. Hace un frío, pero usted lo ve lindo. Padre, gracias por el frío. ¿Qué sé yo? Gracias, Señor, por la nieve. Gracias, Señor, por el sol. Gracias. O sea, eso es alabanza. Señor, gracias por mi casa. Gracias, Señor. Mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. ¿Alguien lo quiere? ¿Alguien lo quiere recibir? En el nombre de Jesús. Aprender a hablar, aprender a estar tranquilo, aprender a declarar cosas lindas. Amén. Así que cuando se apriete un dedo, cambie la palabra. Aleluya, aleluya. Santo Padre. ¿Qué sé yo? Es mejor, suena mejor. Santo. Termino con este texto. Cuando los buenos hablan, lo hacen siempre con sabiduría y siempre dicen lo que es justo. Yo quiero eso. Quiero aprenderlo. Quiero someter mi lengua, quiero someter mi boca. Quiero que el Señor llene mi corazón, que el Señor llene mi vida con su presencia, aun sea en momentos difíciles, etcétera, etcétera. Les he hablado a ustedes de una anciana que yo soy muy amigo de ella y que es una ancianita no vidente de República Dominicana. No sé si les he contado. Estuve con ella. A ver si logro poner parte de un audio. Yo la quise. Ella no se dio cuenta, por supuesto. Pero le dije, porque me bendice tanto. Yo la hice repetir varias cosas, ¿va? Así como que ella, como que no quería la cosa. Pero voy a ver si puedo hacerlo. Solo para que ustedes escuchen. Una anciana, 84 años, no es vidente, tiene problemas en su vista, vive sola y vive en un tercer piso. Sola, 84 años, no vidente. A ver, vamos a ver. Ay, ayúdame. Aquí está. Si una persona en la iglesia dice que un día no yo quejarme, es mentira. Qué ¿Tú sabes quién es Rosa Gardaley? Sí, claro. Ella, una tarde, ella estaba temprano en la iglesia igual que yo. Y ella fue donde mí y me dice, mira, nosotros te queremos mucho. Yo no sé quién es nosotros, pero... Digo yo, ¿cómo así? Dice, sí. Digo yo, ¿y por qué? Dice, bueno, porque nosotros nos damos cuenta, como usted pasa todas sus vicisitudes y nunca se queja de nada. Digo yo, por la gloria del Señor, porque la queja es pecado, le digo yo. La queja es pecado, y yo me quejo porque... La no queja es confío en el pecado, Señor. dice. Si La queja es pecado. Yo me voy a quejar de alguien, me voy a quejar de ti cara a cara. Y que mira tú tal cosa. Pero no es que yo... Si me voy a quejar de alguien, me voy a quejar cara a cara con alguien. La queja es un pecado. Así me lo dijo. 84 años. Sus hijos son pastores. Yo la grabé y aquí hay un montón de cosas que nos matamos de la risa porque ella ama la palabra. Se sienta en primera fila o no. Primera fila. Y de repente hay personas que están al lado hablando algo. Y ella le dice al que está al lado, mire, ¿dónde se apaga la hermana? Así tiene su carácter. Pero la quise grabar. La queja es pecado. Así dijo. La admiramos. 84 años no ve. Ella toca
toca piano, porque cuando nos juntamos ella toca piano. Tiene años de vivir solita. Y me dice, para mí cada día es una bendición. Yo siempre que voy a República Dominicana estoy con ella. Siempre la voy a ver. Porque me edifica, me bendice. Yo aprendo muchísimo con ella. O sea, una persona así sí tiene derecho a decir la queja es pecado. Qué tremendo. A veces, y si me voy a quejar, dice, de alguien, me voy a quejar con la persona, a ti. Tremendo. Déjeme ver si un poquito más. La queja es pecado. Si yo me quejo porque no estoy confiando en el Señor. Si yo me voy a quejar, de alguien, me voy a quejar de ti cara a cara. Y que mira tú tal cosa. Pero no es que yo... Pero no le afecta estar solita, disfruta eso. Completamente. Wow. Yo canto, toco el piano, hago música, oigo la palabra. Yo soy enferma con la palabra. Fernando me dijo un día, porque yo le escribí una nota, cuando yo escribía todavía, una de las cosas que le dije, tú eres como el león que no retrocede por nada. Wow. Al apóstol. Y tú eres como ella le entrega la palabra al hormiguita apóstol, que no se cansa de trabajar. Yo lo dije varias cosas. Y él con una sonrisa me dijo, a ti te gusta la palabra, ¿verdad? Digo, claro. Ay, no, pero que me dio risa. O sea que el que habla al lado suyo en el momento de la prédica, Fuera. Te calla la boca. Te calla la boca o más nunca te vas a sentar ahí. Y ella me quiere muchísimo. Ella es una muchacha soltera, tiene 2 hijos. en fin, yo la quise grabar como un audio de uso personal, para cuando de repente me agarre la chiripioica, escucharla y volver a escuchar a una anciana que dice que la queja es pecado. Así aprende uno. Se da cuenta que a veces uno habla y ofende y dice. Cuando los buenos hablan, lo hacen siempre con sabiduría y siempre dicen lo que es justo. ¿Qué les parece si esta noche le pedimos al Señor que nos ayude y le entreguemos nuestras palabras, nuestra boca? Eso determina nuestra madurez. Póngase de pie, vamos a pedírselo al Señor en el nombre de Jesús. Si es necesario, pidámosle perdón al Señor, porque a veces hablamos muy rápido, ofendemos, caemos en errores. Padre, gracias por tu fidelidad. Gracias por tu misericordia. Pon en mis labios tus palabras. Enséñame a callar cuando es el momento de hacerlo. Enséñame a hablar con sabiduría. Vale la pena. Hubo hombres a la manera de Pedro, el apóstol, que le cambiaron su manera de hablar, de ser del vulgo. Pasó a ser un hombre que sus palabras impactaban. Bendigo tu vida para que nuestras palabras edifiquen, para que nuestras palabras construyan, para que nuestras palabras sean de bendición para las personas que están a nuestro alrededor. En el nombre de Jesús, hoy sometemos nuestra vida delante de ti. Abra sus labios, iglesia linda. Anunciemos sus bondades, hablemos de lo que Él ha hecho, hablemos de sus bondades.
Y aleluya. Oh, Digno de honra eres tú. glorificamos tu nombre, exaltamos tu nombre. Dígale: Señor, pon tus palabras en mi boca, pon tus palabras en mi boca. Enséñame a no mentir, a no engañar. Enséñame, Padre, a hablar lo justo, que mis labios pronuncien justicia. Esposos, esposas, aprendamos a ya no ofendernos. Aunque muchas veces tengamos razón para enojarnos, no ofendamos, porque si logramos controlar nuestras palabras, la Biblia nos describe como maduros. Padre, enséñanos a madurar, enséñanos a crecer. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Vengo ante ti para adorar, Para entregar mi corazón, vengo ante ti para rendir todo todo lo que soy en en adoración. Vengo ante ti una vez más. Vengo ante ti para adorar. Eso es, iglesia, para entregar mi corazón. Vengo ante ti para rendir todo lo que soy en adoración. Pues fue el precio que pagaste. La forma en que te humillaste, que hoy me hacen entregarme. Sí, Señor. Y ante ti, Jesús, me postraré, rindiendo mi corazón, todo mi ser, pues fue por lo que tú hiciste en esa cruz que yo me entrego a ti. Y ante ti, Jesús, me postraré, rindiendo mi corazón, todo mi ser, pues fue por lo que tú hiciste en esa cruz que yo me entrego a ti. Y ante ti, terminemos. y ante ti, Jesús, me postraré, rindiendo mi corazón, todo mi ser, pues fue por lo que tú hiciste en esa cruz que yo me entrego a ti, que yo me entrego a ti, que yo me entrego a ti. Padre, nos entregamos a ti. Sometemos nuestras palabras a ti. Enséñanos a meditar antes de hablar. Enséñanos a ser sabios.
nuestras palabras edifiquen, aporten, construyan. Quita de nuestro corazón todo dolor. Reina en nuestros corazones, porque de lo que abunda en el corazón hablará la boca. Padre, gracias por esta congregación que ha apartado este tiempo para aprender de tu palabra, para que todos crezcamos con tus enseñanzas. Hoy recibimos con mansedumbre tu palabra y te pedimos, Señor, endereces nuestros pasos con tu palabra y que ninguna iniquidad se enseñoree de nosotros. Toma autoridad sobre nuestra boca y que nuestra lengua sea controlada y dominada, para que entonces logremos dominar todo el cuerpo. Eres bendecida, eres bendecido con toda bendición en el nombre de Jesús. Oramos también por las ofrendas que hoy traemos al alfolí. Padre, gracias porque nos das el privilegio de aportar para tu casa, de aportar, Señor, ofrendas, diezmos, reconocimientos. Gracias porque te podemos considerar en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo la económica. Te consideramos, Padre, tú eres parte importante de nosotros. Bendice al dador alegre, las fuentes que proveen a mis hermanos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.